Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí una Stompy que creo que puede ser mejor incluso que la Tier 1 que hay ahora, ¿ok? Sí, parece muy tonto lo que estoy diciendo. Dirá, bueno, pues, ¿de dónde cojones te has sacado eso de que puede ser mejor que la Stompy? Digo puede ser, no que sea, puede ser. Y es que acabo de inventar una Stompy, la acabo de sacar del ano, ¿no? Por así decirlo. Con la carta que yo estaba diciendo, que era básicamente, bueno, pues Growth del Senegal, que puede ser mejor, ¿ok? Por la sinergia muy bruta que tiene entre sí las cartas, ¿ok? Tenemos de primera solamente de coste 1, bueno, pues tenemos Brote de Zeta Mortífera, ¿ok? Esta carta ya dije yo que me gustaba bastante, en vez de 2 copias llevo 4, y sobre todo sinergia porque podemos sacrificar a más bichos con Growth de Senegal, ¿ok? Por lo que claro, esto se transformará más rápido, o tiene la posibilidad de transformarse más rápido. Luego, bueno, obviamente centinela casperas, 4 copias, 3 copias de refrega mentisca como removal, más una copia por aquí un poquito random de inscripción de abundancia. Y luego también de bichitos, bueno, entre comillas, ¿no? Del coste 2 empiezan cosas bastante grandes, como puede ser líder de la jauría licántropa y Growth del Senegal, ¿ok? Son los turnos 2 más fuerte que podemos hacer. También está la saga, obviamente, tiene un gran turno 2 y sobre todo la late mola un montón. Y tenemos para rampearnos, obviamente, Hedrofloral enredado, con lo que, bueno, llevar 2 Hedroflorales, que al fin y al cabo son tierras flipables. He quitado 2 tierras de, bueno, pues la base de maná normal, ¿no? Se son ya 24 tierras, pues bueno, yo llevo 23 más las 2 estas. Tenemos de coste 3 también Troll de la Espesura, más Mamut de Kazandu, que puede ser también Landrops por detrás. Tenemos también Toski, portador de secretos, que lo llevo yo porque tenemos muchos bichos pequeños. Aquí otra sinergia muy bruta del mazo que, por ejemplo, con tantas criaturas de coste 1 y 2, Toski se aprovecha muy bien de ello, ¿ok? Podemos poblar la mesa al principio de los turnos y en turno 4 hacer Toski, te pego con 3 bichos o 4 y robo 3 cartas o 4, ¿ok? Créanme que mola bastante, la verdad. Carruaje de Zika por lo mismo, o sacrificarlo con Growth de Senegal, o bueno, pues básicamente tapear, ¿no? Básicamente tripular el carruaje de Zika para pegar con él y copiar cualquier tipo de token. Tenemos aquí crecimiento antinatural para mismo duplicar la fuerza de las criaturas. Tenemos criaturas que son de muy poquito coste y que son, se pueden considerar bichitos entre comillas, pero por ejemplo no es así, porque el brote de Zeta Mortífera, que por aquí lo tenemos, puede llegar a ser una 3-3, ok, para tontería, pero sí puede llegar a ser una 3-3 y poder ponerse, bueno, pues, entre comillas, al nivel de toda la espesura o al nivel de el Mamut de Kazandu. Lo mismo pasa con el líder de la jauría, que en sí, por nivel, ok, ya por estadísticas de carta, perdón, por trabarme, podemos ponerla, bueno, pues como una carta de coste 3, ok. Si el líder de la jauría valiera 3 manas en vez de 2, no será tan buena obviamente, pero seguirá siendo jugable perfectamente. Tenemos también, bueno, pues obviamente aquí Growth de Senegal, si fuera lo mismo, ok, si tuviera la misma habilidad y todo, pero valiera un mana más, también seguiría siendo jugable perfectamente. Y al fin y al cabo son criaturas que son de coste muy muy bajo, pero que pueden llegar a meter hostias como panes, ok. Y que claro, más crecimiento antinatural, pues bueno, pegan a lo mejor de 6, de 8, de 10, ok, cada una. Y créanme que eso mola un montón en la partida, ok. Mola bastante, solo por el hecho de que, bueno, pues son bichitos que hemos gastado muy poquitos recursos en ellos, pero que bueno, pues cuando se alarga la partida, pues empiezan a demostrar una ventaja absoluta. Tenemos también última carta, atacar al festival. Básicamente, bueno, es una cartaza que coge por sorpresa al oponente. Yo llevo 3 copias, esta carta no se juega en Stompy, pero yo la probé en la última Stompy, en el último mazo, y fue genial, tío. Sobre todo ahora que vamos a meter crecimiento antinatural más cualquier otro bicho, es un turnaco increíble, ¿ok? Imagina, por ejemplo, tenemos una mesa más o menos montada, crecimiento antinatural con esto más cualquier otro permanente, ¿ok? No me importa. Podemos literalmente meter la hostia del siglo y duplicar la fuerza y resistencia de nuestras criaturas y que el oponente no se lo espere, ¿ok? Que es lo mejor. Por último, 3 Madlands más 20 tierras nevadas. Vamos a probar el mazo y a ver qué tal va. Por cierto, eso, suscríbete. De verdad, hay muy poca gente que lo haga, que hay un pequeño porcentaje que lo hace. Así que si tú te suscribes, yo te lo agradecería bastante, la verdad. Como quieras, pero yo te agradecería un montón. Dicho esto, vamos a ver cómo va el mazo. Bueno, gran mano, ¿no? Me gusta, tío, no, me gusta, me gusta. Me gusta mucho la mano, ¿eh? De hecho tenemos, mira, pues turno 1, que es bueno, la verdad. No deja de ser un buen turno 1. Que de hecho voy a hacer el primero, ¿eh? El primer turno 1, la verdad. Antes que hacer Toski, bueno, puede hacer Toski turno 3, sí que es cierto, pero tiene que taparme en el turno. Da un poquito igual, ¿ok? Hacer Toski turno 1, turno 2. Perdón, hay turno 1, 2, joder. Hacer Toski turno 3 o turno 4 no me importa mucho porque tenemos que tapear los bichos para pegar con ellos, ¿ok? Así que no tiene mucha importancia, prefiero hacerlo mejor turno 4. Sacar ventaja de esa hostia, ¿ok? Y bueno, pues a partir de aquí jugar más o menos normal, ¿ok? Una curva normal y corriente. Y poder, bueno, pues transformar lo antes posible al brote de Zeta Mortífera. Ok, vamos contra Rakdos. Rakdos que creo que no tiene todas las cartas, todas las tierras. Bien, primera criatura de quedada, no está mal. No voy a pegar, es obvio, se ve que no voy a pegar. Voy a hacer el líder de jauría.
Y voy a dar turno, no tengo mucha prisa, ¿eh? De hecho, mira, cuanto menos prisa, mejor. De turno, perfecto. Y bueno, eso, ya hay una criatura en el cementerio. Espero que poco a poco, bueno, pues si me mata criaturas, pues esto se dope. Le quedamos de nuevo. Eso no es criatura, pero bueno, me quita un land drop de en medio, que me quita un robo de tierra de en medio. Lo cual también agradezco bastante. Creo que aquí podemos hacer un mamute cazando. Voy a pegar primero, ¿no? Claro, aquí la putada es que si tiene, por ejemplo, para matarme al brote de esta mortífera, ya eso que me quita. ¿Ok? Así que mira, creo que voy a hacer centinela, por lo menos por ahora. Mamute cazando. Tapeando el brote de esta mortífera. A ver, así. Ah, bueno, pero, espera. Acabo de jugar el de esto, ok. Espérate, se me acaba de ir la puta olla. Ahora mismo, se me acaba de ir la olla enterita. Voy a pegar normal. Si me quiere matar al brote de seta mortífera, adelante, como él quiera. Aún así, tengo bastante presión, así que bueno, puedo vivir con ello, ¿eh? Aunque me lo mate. Disputa mortal, sacrifica. Me lo voy a venir, que no pasa nada. ¿Y lo hará o no? No, pues no, se pone tesoro. Voy a hacer aquí la saga. Y voy a dar turno. Ah, si no hacen nada raro, si no hacen una ira, no hacen nada por el estilo, nada raro, me puede decir sangre a nieve. Sangre a nieve me duele bastante, si lo hiciera, la verdad. Y puede tenerlo, ¿ok? O sea, habría sido una jugada muy buena por su parte, muy buena, tío. Sangre en la nieve, me barre la mesa, devuelve algún bicho suyo. Y bueno, pues ya tengo que empezar yo de nuevo, ¿ok? Sí, entre comillas sí, de nuevo, la verdad. Así que sería una muy buena jugada si tuviera la mano eso. Y jugando Rakdos de este estilo, Rakdos Trisur, no sé si lleva, es que no suele llevar, ¿ok? Esa ira. Gancho carne, eso sí, lo suele llevar. Da de hecho -4, -4 a la mesa. Mira, viene genial, lo ha hecho muy bien. Gana 4 vidas, puede ser, o 5, 4, no. Sí, 4 vidas. Pero bueno, Brote esta mortífera, voy a intentar reiniciar la partida. Voy a intentar retomarla, ¿no? Por lo menos. Y la Jauría Licántropa y voy a dar turno de nuevo, ¿no? A Gotuski. Voy a hacer esto tapeado, Mamute cazando. Y si mi turno intentaré jugar al Toski. Si no juego tampoco pasa nada, pero bueno. A ver si no me hace más iras, por favor. Ya, si me hace otra ira, me empieza a doler bastante. LOL, ok, no es una ira, perfecto, me viene muy bien. De hecho, con gancho carne más el LOL. Mola un montón porque... A ver cómo lo digo esto. Tiene una retroalimentación constante. Ok, mira, aquí voy a bajar tierra. Creo que voy a hacer Toski y voy a pegarlo con los dos, ¿eh? Voy a pegar con los dos, tío, no me importa mucho. No es que no me importen, pero pego con los dos. Le pego a él. Creo que le voy a pegar a él, por lo menos por ahora. Y voy a intentar robar cartas. Sobre todo a saco, voy a intentar robar cartas a saco, tío. Perfecto, muy buen robo. Y vale, chumblo y para adelante. Pierde un par de vidas, 18. Él tiene que sacrificar el LOL para poner a contadores, ¿no? Y yo pierdo un par de vidas, sí, no pasa nada. Vale. 0, roba carta, pierde vida. Perfecto. Tenemos Malland también, se me olvidó comentar, lo siento. Tenemos Malland en el campo de batalla. Podemos aprovecharla. La verdad. Goldspan Dragon. Muy buena carta. Pega por el tesoro. Ya sé, Calain, perfecto. Me está pensando, como haga gancho carne, tío, me destroza por la mitad, ¿eh? Lo estaba pensando, tío. Como hiciera gancho carne, me destrozaba por la mitad. O sea, me barría la puta mesa. Murciélago, ok, pone ahí bloques de saco, es lo que está haciendo. Y... sí, va a exiliar de su cementerio, la verdad. Era bicho. Se pone el contador, perfecto. No puedo hacer ahora mismo atacar al festival, así que voy a tener paciencia. Y aquí quizás lo que toque sea subir contador aquí y bajar a otra clase. Ok, ya no me puede matar, por ejemplo, al líder de la jauría. Ni al otro, siquiera. Sí, voy a hacer eso. Y sí, me estoy obligado a pegar con todo. ¿Pegar algo que arrolla aquí, tío? No, no hay nada que arrolla. Pues le pego a él. Por si entra el daño que robe carta. Al fin y al cabo, robando carta es como voy a sacar más ventaja de esto, ¿ok? De este tipo de pairing. Estas dos cartas, tiene dos cartas en la mano. Yo más o menos estoy así, pero creo que puedo resistir más que él, por lo menos por ahora. Le mato a los bichos, se pone contador el LOL perfectamente. Robo carta de nuevo, que es lo que yo quería. Y ya bajar tierras ahora, bueno, pues en mi segunda fase principal, ¿ok? Muere, aprende. No está mal el robo. Y subo la clase.
Y aquí lo que hace falta encontrar es removal. De cualquier forma, removal, ¿ok? Removal para cargarse al Goldspan Dragon. Llevamos 4 a hacer luchar en el mazo. Tenemos ahora mismo 41 cartas. Es improbable que lo encontremos, es muy improbable, la verdad. Ok, esto roba carta, bueno, robo carta. Para que me siga el Topsky, ¿no? Supongo, porque otra cosa... que me va a vacilar, tío. Venga, nieve, destruye todo. Devuelve el Goldspan Dragon otra vez. Está muy bien hecho. Pero la aquí ha sido un fallo suyo, ¿no? No ha pegado todavía, ¿no? Ah, no, sí ha pegado, vale. Ok, lo ha hecho muy bien. Y me exilia el Topsky, sí, está genial, tío. De puta madre. Robo carta, -3. Topsky de nuevo, me da un poquito igual. Voy a hacer, obviamente, esto, ¿no? Creo que es mucho mejor ahora. Y a ver qué encuentro. Carga de Zika, perfecto. Y bueno, pues Centinela puede ser. Para chumbloquear, creo que sí. Centinela puede ir bien. Voy a dar turno. Y a ver qué más hace. Lo dicho, las iras contra este mazo duran un montón, tío. Aparte, ni esta versión ni la original tienen formas de librarse de la ira. Ok, ira que te tiren, ira que te comes. Y ira que duele, la verdad. Ok, eso por ahí. Tiene removal selectivo para cargarse al centinela. Si lo tiene, me mata, ¿eh? Si lo tiene, ya será allí. Me pega con todo. No entiendo muy bien el por qué, pero bueno. Me voy a una vida. Bueno, claro, si me muere un bicho suyo, me voy a... Claro, si me muere un bicho suyo, me voy a una vida. O sea, me quitan una vida, perdón. Así que aquí quizás el block sea un block doble. Sí, tengo que bloquear sí o sí, ¿eh? Si no quiero morirme, tengo que bloquear sí o sí. Martín amenaza, tío. Tiene amenaza, ok. O sea, me pasan 6. No, me muero de otra forma, sí. Me muero de otra forma. Yo decía, no, a lo mejor yo que sé, bloqueando de una manera u otra, pues me salvo. Claro, tiene amenaza. Me entran 2 y 4, 6, más el bicho que me cargo, haciendo doble block por la amenaza. Pues me mata, básicamente. O sea, queda el mensajito ahí, ¿eh? La verdad es que queda el mensajito ahí, tío. No sé, un mensajito raro. Tienes que bloquear con 2 criaturas. Pues el tema de la amenaza, pero bueno. Bueno, vamos a una partida más y a ver qué tal va ahora. No creo que el mazo haya ido mal, de hecho, contra midrange ha ido bastante bien. Aparte que es un mal pairing contra midrange, pero eso, creo que ha tirado para adelante bien, ¿ok? Ha jugado unas pocas de ira, se cancho carne, ha dolido bastante, pero ¿sabéis algo que tenía que haber hecho yo? Quizás haber subido más las clases, ¿ok? Clases de explorador, para jugar del top las cartas, ¿ok? Que habría estado bastante bien, pero bueno, no pasa nada. También decir eso, bueno, suscríbete, que lo he dicho antes, un pequeño porcentaje lo haces. Oye, si tú te suscribes, yo te lo agradezco bastante, te lo agradezco un montón. Y otra cosa, eso, ya está disponible hace un tiempo la función de miembros del canal, ¿ok? Si quieres acceder a un contenido que, bueno, sea un poquito más... ¿cómo decirlo esto? Sea un poquito más... Ya no súper privado, pero me refiero... Más VIP del canal, ¿no? Por así decirlo, más, yo qué sé, hago vídeos exclusivos, tienes adelantos de vídeos, tienes partidas conmigo para jugar, tienes saludos en los vídeos normales, tienes luego cuando haga directos, stickers y emoticonos únicos. Así que bueno, si quieres conseguir todo eso, te puedes hacer miembro del canal, ¿ok? En la descripción, si me acuerdo, en la descripción, ¿ok? Te dejaré un link en el cual puedes hacer clic, o bueno, te vas a mi canal principal y bueno, pues ahí básicamente le das clic a unirse y pues te haces miembro del canal. Son 5,99 al mes. Es que creo que no puedes bajarlo más. Es que no lo he visto muy bien, pero creo que no puedo bajarlo más. De todos modos lo veré y a ver si lo puedo bajar más, la verdad. Voy a hacer brote de... Bueno, brote de... Aquí quiero hacer carruajes de Zika. Aquí sí creo que hacer carruajes de Zika. Y es eso, a ver. De hecho, un contenido que a lo mejor eso son vídeos exclusivos. Yo que sé, a lo mejor me veis que subo vídeos rankeando de 2 horas, quién sabe. No tengo ni idea de lo que subir en ese momento. Pero sí que, oye, los adelantos de vídeos, las partidas que juguéis conmigo también van a estar bastante bien. Y cosas por el estilo. A ver, aquí espero no cagarla, ¿eh? Esta es una 0 sí o sí, ¿no? Es que una criatura objetivo que controlas y una criatura objetivo que no controlas. Si controlas 3 o más permanentes nevados, tiene una materia que naviera indestructible hasta el final del turno. Luego esas criaturas luchan entre sí. No, es que si no tengo 3 más permanentes nevados, no hace ninguna de las dos, tío. Putada grande, ¿eh? Un putadón muy grande, tío. Teniendo en cuenta que le hace falta una tierra más para tirar para adelante, es una putada muy grande. La verdad, es una putada gigante. Voy de nuevo. Bloqueo tierra, no me ha hecho mucha gracia, pero bueno, robo tierra, así que perfecto. Sería aquí, hacer... Imagina que tiene cualquier mierda para contrarrestarlo, tío. Bueno, contrarrestarlo no. Para a lo mejor tapearlo o cualquier cosa. Tengo que tapear criatura... No, entonces cancelo.
Fuera. Carruaje de Zika, mejor. Tapeo. ¿Cuándo lo tiene? A ver, en general puede hacerle negar perfectamente, en si tiene alguno. O sea, es cierto que Toski no puede ser contrarrestado, pero sobre todo yo no me... No es que no haya jugado Toski por una cosa o por otra. Ok, está jugando... Simic Tempo puede ser. Que un mazo muy raro que está jugando ahora mismo él, Un mazo rarísimo, tío. La verdad, sobre todo por esta carta de aquí. Que yo que sé, se juega Canzarius Tempo, se está jugando mucho ahora. Una carta que no ha visto juego en su puta vida. Pero yo que sé, está viendo juego. Ok. Sí, una Band Tempo, tío. Es como una... un derivado de la Band de ahora, que hay ahora. A ver, Toski. Ahora sí. Me viene mejor, de hecho. Tengo ya criaturas en el cementerio, tengo una solamente, ok. Tapeo. Va a ser Toski, supongo, ¿no? Se va a pegar de hostias con Centinela. Oh, no, espera. Es indestructible. Bicho que yo le haga luchar es indestructible. Sería hacer esto, hacer que la de aquí abajo... No, espera un momento, ¿ok? Estoy pensando. Hacer luchar al hongo tiene sentido, ¿ok? Hacer luchar al hongo tapeando... sería tapeando... Usar el mana aquí. Mana verde, tapeando Toski. Tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿ok? Porque básicamente el hongo de por sí solo no puede pegar. Pero si le hago indestructible y doy más 1/0, ya puede pegar con los dos bichos, ¿ok? Y uno de ellos ya no bloquea. Y bueno, pues... Por ejemplo aquí, ¿ok? Aunque si yo, por ejemplo, daba más 1/0 a la centinela y el otro sacaba igual, me bloqueaba al otro y me lo mataba. Ok, de esta forma robo carta y da igual a lo que bloquee. Bueno, va mal la partida, pero tampoco va tan mal. Ok. Me ha dolido que me contrarresta la carruaje de Zika. Tendría que haber jugado el Toski antes. Fallo mío. Ángel de la Legión, adelante. Dequeo, perfecto la tierra, que he dequeado. Robo más tierra, María, que pesadilla, Las tierras, tío. Tengo que pegar Toski sí o sí. Toski tiene que pegar sí o sí. Y bueno, puedo pegar en verdad, O sea, como si quiere... Le robo 2 cartas, que está bien. Está muy bien. Perfecto, bloquea así. Me mata el hongo. Ok. Pasan 2. Robo 2 cartas. Y espero robar algo útil. Bueno, venga, vale. Te lo compro, venga, va, te lo compro para regañadientes. Ok. Así, la verdad. Así. O sea, yo quería robar algo mejor, pero estamos enterrándonos en tierras. Mira que he quitado tierras, pero llevamos, qué sé. Estamos robando un montón de tierras, tío. Demasiadas, de hecho. Ok. Es una van grupo, Una van grupo, ya no es una Zerus Tempo, no. Ni una van tempo, se está refiriendo a grupo. Este mazo es de grupo, mazo de grupo. Porque esa carta no lleva ni van tempo ni nada, ¿ok? Y aparte, claro, la carta de también sirve para grupos. Mazos de grupo, de party. Así que sí, es un mazo de party. Confirmamos, es un mazo de party. Un buen robo, sí señor. Tío, un buen robo, tío. Me encanta el robo, lo digo en serio. Por favor, a ver si entra. Ok, creo que entra, creo que entra. Sería jugar esto y jugar ahora la tierra, tío. Meter la tierra ahora, que es la Madland, en el campo de batalla para el siguiente turno. Le bueno también una sinergia muy bruta, que no he dicho antes. Creo que ofrece Nagal, cuando lo mete con esto son 5-4 que no tienes que pagar nada, ¿ok? Solo por eso me parece una carta que es un chufle divino, tío. Oye, que si utilizamos la mano... Hostia, pega con todo, ¿no? Soy gilipollas. Soy subnormal. O sea, acabo de pegar con todo porque sí, tío. Ay, perdón. Ay, es que le acabo de... Qué cagada, O sea... Mira que me acabo de recuperar la partida y pego con todo. O sea, porque soy subnormal, tío. Soy puto subnormal, lo digo en serio. Qué puta cagada. Estoy pensando todavía, Me está picando para aquí dentro. Siento un ardor por dentro que me duele, La verdad, soy subnormal. No sé por qué he pegado con todo. Creo que me he motivado, la verdad. Y le he dado a pegar con todo, ¿ok? Pero vaya, básicamente iba a pegar con Toski y ya está. Porque tenía que pegar obligatoriamente. Así de simple. Ay, qué dolor, Me duele cuando pasan mis clics de este estilo. Duelen un montón, tío. O sea, me quema por dentro, No me quema, me lastima, lo digo en serio. Me lastima mucho, la verdad. A ver. Me da turno. No está mal, al fin y al cabo algo es algo. Cualquier ventaja ya sirve, ya me vale. Y podemos transformar esto en una... tenemos que pagar una de aquí. Son 5, 6, 7, una 7, 7. Double block, me voy a la mierda, no me hace gracia. Esto no podemos jugarlo, así que sería sacrificar la tierra para poner un 4-4 por culpa de mi...
jugada de mierda, ¿no? Por así decirlo. Y poco más, la verdad. Como Sorcery era, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, es como Sorcery. Claro, mi oponente ahora mismo debe estar en plan... ¿Y por qué coño pegó, tío? Se va a sacrificar la tierra ahora, ¿por qué coño pegó? A ver, tengo ahora mismo 6, 7, 8, 9, ¿eh? O sea, puedo tener paciencia. Si no robo tierra, ya hacerlo. Pero si robo tierra... ¡fua! Es que, tío, hacer esto de nuevo es muy útil, creedme. Voy a darle turno, me quedo con la tierra enderezada. Aparte, él no creo que me vaya a matar súper rápido, súper rápido. Transformar esto en una 4-4, a luchar, perfecto. Pero hasta ahí, ¿ok? Ah, pues... Ah, vale, centinamos gasperas, tapea y... ok. Mazo este mola un montón, pero yo solamente tengo tengo un par de ángeles de acción, ya está. Un par de ellos, no tengo muchos más. Así que... es que no me conviene traerlo. Tengo una copia de esta carta, sí que es cierto, pero... yo me refiero a que me faltan muchas copias de ese mazo que son importantes, ¿ok? Son cartas importantes, así que... no me mola mismo el tema de traerlo. A ver si pega con todo y no se da cuenta, por favor, te lo pido. Me encantaría, de hecho, me encantaría. Oye, que se cae cualquier mierda. Esto cuesta 2 menos jugarlo, ¿no? No, pagando mucho maná. Planeta Yuru. Ok. Tiene grupo completo, por cierto. Así que, bueno. Tenemos Turo, bastante difícil. Elige una criatura. Elige hasta una criatura objetivo. A ver. Vale. Un pollo, ¿no? Está en el combate, está pensando en entrar en el combate. Pega con todo eso, creo que él también la ha cagado aquí de una manera garrafal. O sea, garrafal no, lo siguiente, ¿ok? Porque ahora a mí me deja la opción de bloquear como yo quiera con la tierra, que no se creo que no se ha dado cuenta ni de que está ahí, tío. Buah. El 5-4 tradearlo me conviene. Es mi pregunta. Voy a transformar, ¿ok? Antes que nada transformo. Sería esto por aquí. Verá cómo me tapé la... Vamos, cómo me tapé la tierra. Como me tapé la tierra me cago en la puta, tío. Vale. La X va a ser... necesito pagar un mana verde, para transformarla. Son 4, 5, 6. Va a ser una 6-6 la X. Vale. Tapeo, por favor, dame más tiempo, please. Me queda una barrita, ¿no? Eso espero, que me quede una barrita, porque entonces la cago. Vale, transformo tierra, perfecto, una 6-6. Él no se ha dado cuenta, creo, que no sabe que tengo esto. Y creo que sí voy a tradear, ¿ok? Puede ser una tontería, puede ser una mala jugada, pero voy a intentar tradear. O intentar, no, coño, voy a tradear, ¿ok? O sea, bloque aquí de nuevo. Y bueno, pues de esa forma se mueren los dos, básicamente. A menos que tenga algún truco, se mueren los dos. Sus dos bichos y uno mío. Roba carta él. Voy yo. Ojalá roba... no, se transforma, por cierto. Digo, ojalá roba tierra, O remova también valdría, la verdad. Bueno, creo que está legal, no está mal. La verdad, ahora me duele un poquito. No voy a decir que no me duele un poquito bastante. Pero... bueno, tampoco es que pase nada. Esto dice que no puede ser bloqueado, ¿no? Dice, no puede ser bloqueado... ¿qué? ¿No puede ser bloqueado si otro clérigo vivo o entre campañas de control ese turno? Ok. Tiene esto aquí, claro. Esto es clérigo, era, ¿no? Es... no, guerrero. Nunca me aprenderé otra party. Nunca me aprenderé todos, tío. Creo que voy a pegar, básicamente. Sería pegar con Madlam, pegar con el 3-3 y pegar con Toski. Y depende cómo bloquee, puedo hacer una cosa u otra, O sea, hay opciones, la verdad. La Madlam, por cierto, va a ser una... 5-5, no, una 4-4 quizás, ¿no? Una 4-4, tendré que bloquearme de una manera especial y tradear básicamente unos pocos bichos. Una 4-4 quiero, ¿ok? Y quedarme interesado obviamente con el maná para jugar el propio Cross de Senegal. Eso ahí, perfecto, he dado a pagar automáticamente. He sentido el miedo en mis carnes, pero bueno. Pego con todo. Van a meter presión como Dios manda. Y espero robar removal, aunque sea por ejemplo, que se ventisca y hacer luchar aquí. Me valdría con ello, la verdad, me valdría con ello.
Y pasan 7, ok. Pasan 7, robo 2 cartas. Espero que sean cartas útiles. Por ejemplo, alguna tierra me valdría. Me vendría bastante bien, de hecho. Para poner el troll y jugar el Growth, ok. Bueno, a tapear de nuevo. Qué pesadilla, con tapear, tío. Y ganar vidas de los cojones. Roba 3 cartas. Pasa el daño. Son 7. Se va a 15, hombre, tampoco está mal. Y dame un par de cartitas, por favor. Perfecto, tío. Gran robos, grandes robos. Nunca me he dicho. Clase explorador. Y aquí el sacrificio va a ser... Sacrifico obviamente una criatura. El sacrificio Lobo 2-2. Es que el Lobo 2-2 me ayuda a bloquear sus bichos, ¿eh? Para que no... Bueno, por eso, entre los bloqueos. Creo que voy a sacrificar el brote de esta mortífera. Para ponerme una 5-4 en el campo de batalla fresquísima. Y aquí, bueno, pues intentando remontar la partida, ¿no? Básicamente poco a poco. No hace luchar, eso me viene genial. No hace luchar, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Espera. ¿Cómo? ¿Por qué, tío? Elige hacer una criatura mejor que el objetivo que la criatura controlas con fuerza. Ah, con fuerza de 4 más. O sea, tiene la creación, ok. Claro, tiene sentido. Ok. Me ha dolido bastante, no voy a decir que no, me ha dolido un montón, pero bueno. Lo siento, no vi eso, la verdad. No lo vi. Me ha dolido. La verdad, no me lo esperaba. Limbala, por su parte, un grupo completo, por desgracia. Y baja tierra. Hace que no pueda bloquear, pega con todo. Es una buena hostia. Son 9, ya 7. Bueno, y dependiendo de lo que robemos o lo que revelemos, ¿no? Ahora mismo en este turno, pues irá a la partida. Si no revelamos nada bueno, la partida se acaba aquí. Si revelamos algo útil, mira, hasta ahí. Pero si no revelamos nada bueno, bueno, pues aquí termino todo, ¿eh? Aquí acabo todo. Descarta. Robo de mierda, sí, literalmente de mierda. Una mierda muy gorda. Y a ver si tenemos suerte, ¿no? Con el atacar al festival encontramos algo útil, por favor. Ya sea, a ver qué tiene... Tío, en serio. Fuera de la partida, no puedo seguirla, lo siento mucho. No puedo seguir. Y bueno, básicamente hasta aquí el mazo. Yo creo que iba a ir mejor. Pero bueno, yo como he dicho antes, he dicho... Puede que este mazo vaya mejor que el original, que la Stompy original. Y se ha visto que no, ¿ok? Básicamente lo que he sentido... Bueno, pues, a ver, aparte de los misclick que tengo en la partida... pero pues he sentido que muchas veces necesitaba algo más grande para finiquitar la partida o intentar finiquitarla. Ya sea, yo sé, véase Boring Clicks, véase algún coste 5, un coste 5 útil, véase Gurengan 7, que no estaba mal al fin y al cabo, la verdad Gurengan 7 podría llevar el mazo, o cosas del estilo. ¿Ok? De todo modo, en la descripción de este vídeo dejaré el mazo para quien quiera probarlo, ¿ok? Bueno, para quien quiera darle sus retoques y mejorarlo. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dale mucho al vídeo, al canal, suscríbete, hazte miembro del canal, solo si quieres, claro. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.